Policía recibió una llamada de urgencia, que en un auto estaba un hombre con un rifle. Entonces respondió la unidad de francotiradores, que rodeó desde cierta distancia aquel auto y comenzaron con altoparlantes a tratar de convencerlo de que saliera con las manos en alto, que pusiera el arma hacia un lado, pero no hubo respuesta. Y así continuaron por cierto tiempo. No sé cuánto tiempo pasaría, pero se dieron cuenta de que aquel fulano no respondía porque era un maniquí. Cuando contactaron al dueño del auto, obviamente le preguntaron qué razón tiene ahí estacionado un auto que ha causado tanta conmoción a los vecinos y pérdida de tiempo e inversión a la policía y tantas otras cosas. Dijo él, bueno, es que con esto de los asaltos y que secuestran y se llevan los autos, siempre ando a ese maniquí porque así me da cierta seguridad. La intención estaba bien, está buena. La necesidad estaba presente. La cosa era esta la forma de resolver esa necesidad, de encontrarle respuesta. Obviamente no. Bueno, ya tuvimos en el capítulo 3 de Ruth la oportunidad que Dios proveyó para que Noemí fuese usada por él para aconsejar a Ruth y entonces resolver la necesidad. La pregunta es, ¿cómo procedería Booz, quien se comprometió a resolver esa necesidad? Si el hombre que tenía prioridad para que redimiera la tierra y redimiera a Ruth, si él decía que sí, bueno, y si no, entonces él, es decir, vos lo haría. De cualquier manera, la necesidad se solventaría. Ahora, ¿cómo habría de actuar Booz para resolver esta necesidad? Y esa respuesta la encontramos en el capítulo 4. Resolviendo necesidades correctamente. En este capítulo vemos que Booz, siguiendo el procedimiento acostumbrado y ante la declinatoria del derecho de redención por el pariente más cercano, Booz entonces adquiere la propiedad del difunto, es decir, de Elimelech, y a Ruth por esposa ante el reconocimiento, aprobación y buen deseo de los testigos para abundante descendencia. Y así nace un niño como restaurador de bendición a Noemí, hijo de una amorosa nuera de incalculable valor para ella. Ese es el resumen de lo que tenemos en ese capítulo. Ahora, como siempre, debemos de preguntar una vez que leemos la palabra y entendemos lo que ahí está. ¿Qué de mí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y el principio general de este capítulo es que el creyente debe hacerlo todo con un proceder correcto. Así entonces recibirá la aprobación de los que
reconocen su carácter transparente. Recibirá la bendición de Dios, quien la usará para bendecir a otros y él realizar su plan divino. En primer lugar, los versículos 1 y 2. Una vez más, ustedes pueden seguir en su texto ahí y yo leo mi propia traducción. Y Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí el pariente pasando de quien había hablado Booz y le dijo: vuélvete, siéntate aquí, fulano. Y él se dio vuelta y se sentó. Entonces tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Booz subió a la puerta, lo cual nos da la impresión de que el lugar donde estaba era quizás una especie de vallecito, y luego la ciudad estaba un poco hacia arriba en una colina o algo así. Entonces él va. Lo importante es que, en primer lugar, vos va a buscar a la persona con quien tiene que tratar la situación. Y una vez, y noten ustedes que él subió a la puerta y se sentó. En el versículo previo, permítanme, en el capítulo 3, el versículo 15 del capítulo 3, dice: después le dijo: quítate el manto. Cuando están hablando y antes de que ella se dirija de regreso a su suegra, él, es decir, Booz, le dice a ella: quítate el manto que está con ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Ahora, Reina Valera, y todas las, por alguna razón, todas las versiones en español que he visto tienen: y ella se fue a la ciudad. Pero el texto hebreo dice: y él se fue a la ciudad. Él se fue a la ciudad. Porque, como pueden ver, en el versículo 16, inmediatamente después, la traducción ahí de las versiones en español, en vista de que han puesto en el versículo 15 ella, entonces ponen otra serie de palabras que en realidad no están ahí, no es esa su forma correcta. El versículo 16 dice: pero ella. Hay un contraste entre el versículo 15 y el versículo 16. Él se fue a la ciudad, pero ella, no cuando llegó a donde estaba, no, pero ella se fue a su suegra. El punto al cual quería llegar es que, ¿se acuerdan cuando esto sucedió? A medianoche. Evidentemente durmieron un rato más y antes de que aclarara, Ruth se levantó una vez más para tratar de mantener todo esto en privado. Y literalmente ahí dice en el hebreo: antes de que un hombre pudiese reconocer a su vecino. Y la idea es que está todavía oscuro, ¿verdad? Y él entonces le da esto. Ella se va, él se va a la ciudad, y eso es lo importante. Y ella se va a donde su suegra. Bien. Noten cómo él de inmediato, con diligencia, habiendo hecho una promesa para resolver esta necesidad, entonces procede de inmediato a hacerlo. Y él, temprano, evidentemente,
todavía oscuro, se va a la ciudad y en el capítulo 4, versículo 1, subió a la puerta y se sentó allí. ¿Por qué a la puerta? Bueno, en aquellos tiempos, en esa área del mundo, la puerta era el lugar, como podríamos decir en términos de la colonia, no es supermercado, el tiempo colonial, el parque, y aún muchos años después, el parque era el lugar donde la gente se congregaba, y si había alguien que ver y hacer un trato, ahí era el lugar, ¿no? Antes de los celulares. Pues ahí se reunían. Este era el lugar de reunión, la puerta. Y no solo lugar de reunión, sino que era el lugar donde las personas realizaban toda clase de transacciones legales. Y él sabía que allí iba a poder encontrar a este fulano que tenía la prioridad en cuanto a redención. Ese era el tiempo temprano cuando la gente salía de la ciudad para ir a trabajar en los campos. Ese era el mejor tiempo para encontrar a alguien. Entonces, él fue allí, una vez más, demuestra diligencia en cuanto a su promesa para solventar esta necesidad. Y él entonces, noten cómo no solo le habla al hombre cuando lo ve pasar, sino que también busca a 10 varones de los ancianos. Estos no son necesariamente viejitos, pero ancianos tiene referencia. Sí, había algunos seguramente que, como yo, pero había otros que estaban, como dicen aquí en Honduras, más pollones, ¿eh? Más jóvenes. La idea de ancianos es personas que están a cargo de dirigir el pueblo, la ciudad. Ellos son responsables por las decisiones legales, por aplicar lo que la ley del Señor, la palabra de Dios dice, aplicar eso a toda resolución que se necesite hacer. Entonces, él sabe que esta es una situación legal y por lo tanto procede con diligencia de una forma correcta para resolver esta situación. Ahora, en los versículos 3 y 4, ya una vez que están reunidos los ancianos y el hombre también ya sentados para escuchar lo que se tiene que decir, en el versículo 3 dice, y le dijo, es decir, vos, le dijo al pariente, a este otro redentor, la porción del campo, la cual era de nuestro hermano Elimelech, en español decimos Elimelech, pero es literalmente en hebreo es Elimelech. Vende Noemí, la que regresó del campo de Moab. Y yo dije, yo pensé en la idea, descubriré tu oído diciendo, adquiérela ante los habitantes y ante los ancianos de mi pueblo. Si redimirás, redime, y si no, redime, y si no redimes, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro excepto tú para redimir, y yo después de ti. Y él dijo, yo redimiré. Algo muy interesante en estos versículos es que Booz le presenta a este hombre el caso de la tierra. Pero lo que él le prometió a Ruth era que iba a solventar la situación de su viudez, de su soltería bajo esas circunstancias. El caso de la necesidad de que tuviese un marido que la protegiera, que le ayudara,
que le diese esa seguridad para el resto de su vida. Pero él viene y dice, Noemí vende la porción que pertenecía a Elimelech. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, un poquito más adelante, le dice a Booz, a este fulano, le dice que también incluye a Ruth. Y la razón para todo esto, hermanos, es esto. Lo importante, si bien es cierto que era el caso de Ruth, existía entre ella y la tierra un nexo muy cercano. El Señor dio la tierra a su pueblo y esa tierra fue dividida a las tribus. A cada tribu se le dividió cierta porción para el clan y al clan se le dio cierta porción a cada una de las familias. Esta porción de tierra era lo que el clan y la familia de Elimelech había recibido. Y el Señor estipula en Levítico 25 que esa tierra no debería de ser traspasada a nadie más, sino que quedar en la familia. Ahora, cuando se le dice a este hombre que este pedazo de tierra está disponible, él inmediatamente dice que sí. ¿Por qué? Bueno, él seguramente, cuando se le dijo que era Noemí quien ofrecía esto, entonces él de inmediato supo que la responsabilidad no solo era de trabajar la tierra, porque no hay ninguna evidencia, hermanos, de que esto haya sido una transacción monetaria. No es cuestión de haber entregado cierta cantidad de dinero y luego recibir una escritura. No. El compromiso habría sido de el hombre trabajar la tierra para que continuara produciendo. Y de las utilidades, de ahí entonces suplir el mantenimiento, el sostenimiento de Noemí, sostener a Noemí con eso. Ahora, lo que pasaría es que era, como dicen, un negocio redondo. Al fin y al cabo, esta mujer estaba ya anciana. No va a durar mucho. Obtengo esta tierra para trabajarla y de las utilidades, pues le doy lo que necesita esta mujer. Ya pronto se va a morir. Y cuando se muera, ¿qué sucede? Pero mía. Cuando él dice que sí, entonces por esa razón es que Booz pasa a decirle, pasemos ahora a los versículos 5 y 8. El versículo 5, entonces dijo Booz, en el día que adquieras el campo de mano de Noemí, también a Ruth la moabita, esposa del muerto, adquieres para levantar el nombre del muerto sobre su heredad. El paquete es más grande. Ya no solo es la viejita, sino que también es una joven que puede tener hijos. Y noten cómo se le dice el propósito de que tú adquieras a esta mujer, Ruth, es para levantar el nombre del muerto sobre su heredad. Una vez más, existe un nexo entre los que quedan en una familia y la tierra de quienes originalmente la recibieron. En este caso, los 3 hombres habían fallecido. No hay hombre. Y el único nexo a esa tierra que puede tener descendientes, porque eso era importante, que un descendiente varón pudiese trabajar la tierra y mantenerla dentro de la familia,
la única persona que tenía la posibilidad de un hijo, un descendiente, para que eso se realizara, era Ruth. Entonces no podía dejarse afuera a ella. Ella era parte de lo que necesitaba redención. De manera que la redención, o sea, el rescatar, no solo tenía que ver con Ruth, sino que también con la tierra. Como dije, estaban íntimamente conectados. ¿Qué pasaría? Si el hombre se comprometía a eso, significaba que no solo tenía que mantener a Noemí, tenía que mantener ya a esta mujer, Ruth, y a propósito, tener hijos. Y ese primer hijo que naciera iba a ser el heredero de la tierra. Después de estar invirtiendo dinero en suplir para la suegra y suplir para la esposa y luego criar al hijo y después estudiar la tierra, no le convenía. Económicamente el negocio no era bueno. Y por esa razón es entonces que él pasa a decir en el versículo, el versículo 6, y respondió el pariente: no puedo revivir para mí. No sea, y ahí está, no sea que dañe mi heredad. Lo que yo tengo va a sufrir en términos de mala inversión. Redime para ti mismo mi derecho, porque no puedo redimir una vez más. Y luego nos explica algo que nos indica que cuando este libro fue escrito, la historia ya había pasado años antes, porque nos explica. Y esto era antes en Israel tocante al derecho de redención y tocante al intercambio para confirmar todo asunto. Un hombre quitaba su sandalia y la daba a su vecino, y esta era la costumbre en Israel. Esto era lo que cerraba el trato. Quitarse la sandalia y entregársela al hombre. Es como decir, yo entrego el derecho de caminar sobre esta tierra como que si fuera mía. El derecho es tuyo. Y es así entonces como podemos, creo que, derivar un principio de estos versículos para nosotros hoy. ¿Cómo fue que Booz propuso o quiso resolver la situación? Actuando correctamente. Actuando correctamente. Y el principio para nosotros, hermanos, es que un correcto proceder, cuando nosotros estamos actuando correctamente, eso requiere transparencia. Como se dice, Booz puso las cartas sobre la mesa. Le dio los detalles a este hombre en cuanto a lo que implicaba redimir, rescatar la tierra y, junto con la tierra, a esa mujer con quien esa tierra tenía un nexo muy íntimo, muy cercano. Y el hombre se dio cuenta que para él eso no le convenía. Transparencia. Hermanos, cuando nosotros deseamos resolver una necesidad y sabemos que eso implica algún trato,
alguna relación, alguna conversación con otra persona, entonces seamos transparentes. Imagínense ustedes que en realidad vos pudo perfectamente ir a buscar a este hombre y decirle, mira, hagamos un trato. Tú estás interesado en esa tierra que era de Miguel y que ahora está en manos de Noemí, pero que ella no la puede tocar. ¿Por qué no te quedas tú con la tierra? Tomas cuidado de esta mujer, a fin y al cabo ya le falta poco. Mira, yo me quiero. Trato arreglado. Pero esa no era la costumbre, en primer lugar. Y eso no era de acuerdo con lo que el Señor había establecido en Levítico 25 y Deuteronomio 25. Había algo ahí que no habría sido correcto. Pero Booz es un hombre de carácter. Es un hombre que es adorador de Yahweh. Y que él va a demostrarlo, esa dedicación a él, con la forma en que actúa, la forma en que lleva a cabo sus negocios, la forma en que él se compromete y resuelve las necesidades que estén presentes. Entonces, hermanos, un correcto proceder requiere, involucra transparencia. En segundo lugar, en los versículos del 9 al 11, tenemos que un correcto proceder involucra disposición a aceptar responsabilidad. Noten ustedes los versículos 9 y 10. Y dijo Boaz a los ancianos, o Booz, y a todo el pueblo, testigos sois vosotros este día, que adquiero todo lo que era de Elimelech, todo lo que era de Quilión y Mahlón, de mano de Noemí, y también a Ruth, la moabita, mujer de Malón, adquiero para mí por mujer. Pero no se queda ahí. No solo es que adquiero todo esto para mí y a ver qué beneficio derivo de tal cosa. Noten, adquiero para mí por mujer y luego para levantar. Hay un propósito expreso en lo que él está diciendo aquí. Para levantar el nombre del muerto sobre su heredad y que no sea cortado el nombre del muerto de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Testigos sois vosotros hoy. Aquí está este hombre con sandalia en mano, diciéndole no solo a los ancianos, sino también a los curiosos que al ir pasando por la puerta se habían quedado escuchando, viendo qué era lo que estaba sucediendo con los ancianos ahí reunidos. Él les dice, vosotros sois testigos de que todo lo que ahora estamos haciendo es legal. Pero no solo eso, sino que yo me comprometo a las estipulaciones de lo que la ley del Señor dice con referencia a descendencia y a quién es quien debe ser la persona que tendrá control, será dueño de esta tierra en el futuro. Sí, es cierto que me va a costar dinero. Es cierto que tengo que invertir. Y ese hijo que nacería, si es cierto que biológicamente, genealógicamente, sería hijo de Dios. Pero en lo que se refiere a la descendencia para posesión de la tierra, sería hijo de
Mahlón, exactamente. Él que había sido esposo de Ruth. De manera que este hombre se compromete. Y es así, hermanos, como si hemos de actuar correctamente en la resolución de las necesidades, situaciones que se dan en nuestra vida, no solo debemos de actuar con transparencia, pero debemos de estar dispuestos a aceptar responsabilidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar responsabilidades ante testigos? Muchas cosas que llegan a nuestras vidas implican responsabilidad. Muy poco de lo que toca nuestra vida es libre de responsabilidad. Desde que comenzamos a crecer, de alguna forma u otra, ese niño va adquiriendo responsabilidades, la obediencia a sus padres, la forma en que se dirige a ellos. Esas son responsabilidades que él va adquiriendo. Luego va a la escuela y va adquiriendo responsabilidad, de estudiar, de hacer las tareas, la forma en que se dirige al maestro o a la maestra, una serie de cosas. Y así toda nuestra vida está llena de responsabilidades que nos llegan. Nadie puede vivir sin ser responsable y esperar éxito en lo que hace. Es precisamente porque fallamos a las responsabilidades que los problemas ocurren en nuestra vida. No podemos acusar al otro redentor de irresponsabilidad por haber rechazado. No sabemos exactamente todos los detalles de su situación. E interesantemente, la Biblia, el texto bíblico, no dice nada en contra de él. Dios sabe. De manera que nosotros no podemos andar diciendo, es que fulano es irresponsable. Sultano es irresponsable. Que no cumple con esto, que no cumple con otro. Lo importante, hermanos, es mi vida delante del Señor y de las otras personas. Y en nuestro contexto como cristianos evangélicos, obviamente, primeramente al Señor. En segundo lugar, nuestra familia, en el contexto de lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Pero también, hermanos, nuestra responsabilidad a la iglesia local. La congregación en la cual el Señor nos ha puesto, a la cual Él nos ha llevado. Y qué fácil. Es decir, perdone, pastor, pero es que estoy muy ocupado por allá. No puedo. No puedo involucrarme. No hay. O decir, sí, cómo no. Pero, ¿y qué se hizo el hermano fulano? ¿Qué se hizo la hermana sultana? ¿No vinieron? Es que no tenían que hacer esto. Se habían comprometido a esto y lo otro. Pero no saben. Reconozco, hermanos, que hay situaciones en las cuales, por algún motivo mayor, totalmente fuera de nuestro control, impide que cumplamos con nuestra responsabilidad. Pero lo ideal, lo que el Señor desea en nuestras vidas, es que hagamos las cosas correctamente. Y ese correcto proceder involucra la disposición a aceptar responsabilidad. El creyente debe hacerlo todo con un proceder correcto. Así recibirá la aprobación de aquellos que le reconocen su carácter transparente. Recibirá la bendición de Dios, quien le
usará para bendecir a otros y él, es decir, el Señor, realizar su plan divino. Entonces, en tercer lugar, un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. Noten los versículos 11, la segunda parte, y el versículo 12. El versículo 11, la segunda parte, bueno, dice, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus. Pero estoy en el 10. En el versículo 11, la segunda parte, noten cómo responden. Dijeron todos los pueblos, los del pueblo que estaban a la puerta, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y sea de renombre en Belén. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los testigos, los que estaban ahí a la puerta, dieron testimonio de que en realidad lo que se estaba llevando a cabo allí era verdaderamente legal, verdaderamente lo acostumbrado según las estipulaciones de la ley del Señor. Y por lo tanto, entonces, ellos pronuncian una bendición que prácticamente es una oración con referencia a Ruth. Haga Yahweh a la mujer que entra a tu casa como Raquel y como Lea. ¿En qué sentido? La idea es que ella pueda tener muchos hijos. Eso habría sido una gran bendición. Hasta donde sabemos, y lo que el texto nos dice, Booz era soltero, aunque no era un jovencito. Y tener hijos para él habría sido de gran bendición. Pero ¿qué de Ruth? Una de las mejores demostraciones de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento era tener un montón de hijos. Cuanto más, mejor. Era evidencia de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho a Abraham que haría su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, que no se puede contar. Y una mujer que no tenía hijos era como que no estaba participando en la promesa que Dios había hecho a Abraham y a sus descendientes. Pero teniendo un montón, otro Señor, otro. Y el deseo de ellos es que ella venga a ser fructífera y tenga muchos hijos, como Lea y como Raquel. Y luego dice, y adquieras riqueza. Dice, seas ilustre, Reina Valera. Pero aquí está esa palabra de la cual hablábamos anteriormente, donde dice hombre de riqueza o hombre rico, mujer virtuosa, dice, pero es mujer de fuerza. Y la idea aquí es, adquieras fuerza más. Ya tú tienes recursos, pero que el Señor te bendiga con mucho más. Y hermanos, esto es importante también en el contexto de la teología y de las promesas del Señor a Israel, porque esas eran las dos cosas que demostraban la bendición del Señor en aquel tiempo. No solo un montón de hijos, sino que un montón de plata. Bueno, no plata en el sentido de tener mucho en banco, sino que tierra, bueno, tierra era prácticamente sin nada, pero tener más ganado, más ovejas, más camellos. Y la segunda parte, lo que dice, y adquieras renombre. La Reina Valera dice, sí, sea de renombre en Belén.
que fuese aún más conocido de lo que ya es. Y el tener renombre en Israel con el carácter de una persona como vos habría sido de gran testimonio y de gran alabanza para el Señor. Aquí un hombre que es verdadero adorador del Señor, que cumple con su ley, que hace las cosas bien, que actúa correctamente. Bueno, el Señor le ha dado su aprobación, bendiciéndole, dándole hijos, dándole mayor sustancia en cuanto a sus recursos y, por lo tanto, renombre. Fama, diríamos nosotros. Ahora, noten la última parte del versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el cual dio a luz Tamar a Judá del simiente que te dará a Yahweh de esta joven. La idea de esto, hermanos, es que hay muchos detalles. Vamos a resumirlo antes de que me caiga así. Vamos a resumirlo. Evidentemente, por lo que podemos determinar en las genealogías que encontramos en la Biblia, Fares y sus hermanos, particularmente Fares, sus hermanos fueron Sara, que era gemelo, y otro Sela, pero Fares en particular fue el fundador o el ancestro de los pobladores de Belén. De manera que estos pobladores de Belén, cuando están hablando de que seas como la casa de Fares, están refiriéndose a alguien a quienes ellos consideran un ilustre personaje. Él es el ancestro nuestro aquí en Belén. Es el patriarca, por decirlo así. Y desean que tú seas también así como él. Por eso es que se refieren a Fares. Aunque hay ciertas otras cosas que salen a relucir, que son interesantes, en lo que se refiere a la situación de Tamar, que fue madre de Fares, y la situación de Ruth. Pero esas cosas no creo que sean lo más importante. Entonces, un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. En cuarto lugar, versículos 13 al 17, un correcto proceder es usado por Dios para bendecir a otros. Versículos 13 al 15 dicen, y tomó Booz a Ruth y fue para él por mujer. Y aquí tenemos una cosa muy interesante. Algo que las versiones, las traducciones tratan de evitarlo y ponerlo de una forma más suave como para no ofender. Pero literalmente lo que le veo dice es, y entró a ella y dio Yahweh a ella embarazo y dio a luz. No hay manera de evitarlo. Está hablando del acto sexual que se lleva a cabo una vez que esta persona viene a ser marido y mujer. Y eso de alguna forma u otra nos está indicando también, hermanos, que nada sucedió allá en la era. Que todo fue un proceder que aunque en secreto y que aunque desde el punto de vista humano podría haber estado sujeto a la tentación humana, nada sucedió. Todo fue hecho correctamente. Y aquí, ahora que son marido y mujer, entonces el acto sexual se lleva a cabo, pero noten una cosa interesantísima. Yahweh dio a ella embarazo. Es el Señor quien está haciendo la obra
para que esta mujer tenga ahora un hijo. Ya había estado casada anteriormente, no sabemos, posiblemente alrededor de unos 10 años con Marlon y no había tenido. Pero ahora Yahweh está involucrado en la situación, porque él está desarrollando su plan, está llevando a cabo su voluntad y usando a estas personas con una disposición apropiada hacia lo que él hace en sus vidas y hacia las oportunidades que él demuestra. Él está usando a estas personas para bendecirlas, para bendecir a otros y para llevar a cabo su plan. Noten, entró a ella y dio Yahweh a ella embarazo y dio a luz un hijo. Eso era lo que iba a solventar la situación. Un hijo. Eso era lo que se necesitaba. Y dijeron las mujeres a Noemí. Noten ustedes que de ahora en adelante, desde este momento en adelante, ya quedan pocos versículos en este libro, pero Booz y Ruth desaparecen de la escena. Y dijeron las mujeres a Noemí, bendito sea Yahweh. Bendicen al Señor. Cuando bendecimos al Señor, es que estamos reconociendo todo lo que Él es, confesando lo que Él es, aceptándolo, aplicándolo. Bendito sea Yahweh que no hizo cesar, no le puso un paro, un stop, no le puso un paro para ti. Noten, Redentor este día. Y sea su nombre famoso en Israel. Y será para ti por restaurador del alma, es decir, para sustentar tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz, la cual es mejor para ti que 7 hijos. Tenemos aquí una situación en la cual el libro comienza con esta familia yendo a Moab, los hombres desapareciendo, la mujer ahora Noemí regresando a la tierra de Belén, a la tierra de Judá, amargada, enojada con el Señor, totalmente desprovista, sin ninguna esperanza para que el resto de su vida sea bendecida, en el sentido de tener la protección necesaria, la seguridad, la incertidumbre, todo eso ha desaparecido hasta ese momento. Pero ahora, el Señor usando a estas otras personas, en particular a Ruth y luego a Booz, Él bendice a esta mujer y la desesperación, la incertidumbre que aparece al principio se da por terminado. Se da por terminado. Y se dice que este niño que ha nacido habría de ser, noten, redentor, el que habría de rescatar a Noemí de esa situación de incertidumbre y desesperación. Dice que él será el restaurador del alma. Era como que si ella estuviese muerta en vida, una mujer amargada y triste. Obviamente la situación ha comenzado a cambiar desde que Ruth ha demostrado su amor, su lealtad, su fidelidad a ella. Pero ahora tiene este niño que es su redentor. Y habla del hecho de que Ruth, su nuera, es quien lo ha dado a luz, la cual es mejor para ti que 7 hijos. Noten ustedes en este versículo donde dice, tu nuera que te ama.
es el único lugar donde la palabra amar aparece en este libro. Y esa acción la ha llevado a cabo Ruth hacia su suegra, cuidándola, siéndole fiel, escuchándola, obedeciendo sus consejos y en efecto sus mandatos. De manera que cuando dice que te ama, está hablando no únicamente de algo de sentimiento, aunque sentimiento y emoción entran en la idea de amar. Pero ¿cómo es que sabemos, conocemos de la realidad del amor de Ruth hacia Noemí? Por medio de la forma en que se ha conducido hacia ella. Estos son hechos y no palabras. No sabemos, pero en alguna ocasión, quizás, Ruth le dijo a Noemí, te amo. Y quizás Noemí no tenía que decirlo. En efecto, no creo que tenía que decirlo. Como alguien pueda decirle a otro, demuéstrame. No, ya lo había demostrado. Desde el primer momento que dijo, yo voy contigo, no importa lo que pase. Y donde tú mueras, ahí voy a estar yo. Y ahí me van a enterrar. Verdadero amor. ¿Qué lección para nosotros, hermano? El amor se demuestra en la forma en que nos conducimos hacia la persona que decimos que amamos. Y obviamente, la palabra del Señor nos dice que nuestra obligación, nuestra responsabilidad de amar es primeramente al Señor. Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, toda tu fuerza, de toda tu mente. Pero demuéstralo en la forma en que te vas a conducir delante de Él. Y qué interesante que ese mandamiento de Deuteronomio 6, el Señor lo repite en el Nuevo Testamento. No solo es para allá, es también para ahora. Y más interesante aún es que el Señor Jesucristo dice, pero hay otro que es tan importante como el primero. Ama, creo que Ruth, cuando dijo, tu Dios será mi Dios, estaba hablando verdad, de corazón, sinceramente. Y llegó a amar a ese Dios de tal manera que lo demostró ampliamente con el amor hacia su suegra. Y toda, como dijo vos, toda la puerta de mi pueblo sabe qué clase de mujer tú eres. ¿Qué testimonio? Un correcto proceder recibe la aprobación de los creyentes, pues sobre todo recibe la aprobación de Dios. Y un correcto proceder, con eso terminamos, Dios lo usa en el desarrollo de su plan. En la última parte del versículo 17 dice, y ellas llamaron su nombre Obed. Pero no se queda ahí. Pudo haberse quedado ahí. Pero va más
adelante y nos dice a donde creo que el Señor quería llegar para sus lectores. Él es el padre de Isaí, el padre de David. De manera que el Señor no solo bendijo a estas personas que se habían conducido de una forma correcta, sino que ese correcto proceder por parte de ellas, Dios los usa en el desarrollo de su plan para bendecir a otros. Porque David vino a ser el ungido por excelencia en el Antiguo Testamento. El rey que el Señor escogió para que dirigiese a su pueblo. El más grande rey de Israel. Obviamente, hasta ahí, lo que ellos pudieron leer, lo que ellos pudieron saber, pero que de nosotros vamos siglos hacia adelante. Y hay alguien que procede de la línea de la vida. Alguien que viene a no solo bendecir a Israel, sino que viene a bendecir a todo aquel que pone su confianza. El Señor sabía eso. Ellos no lo sabían. Pero sabiendo que Él estaba en control de todo, conociendo su soberanía, experimentando su providencia, ellos se sometieron a lo que Él tuvo para ellos, actuando responsablemente, cumpliendo con lo que la palabra les indicaba. Siglos después, el Señor trae esa bendición que va más allá de lo que ellos ni se imaginan. Tenemos entonces nosotros, hermanos, la responsabilidad cuando encontramos situaciones que necesitan resolución. La responsabilidad de actuar correctamente de acuerdo a la palabra para que esas situaciones encuentren no solo resolución, sino bendición. Bendición para nosotros y que sabemos cómo el Señor usará eso para que también seamos bendición para nosotros. Él quiere usar. Estamos listos a someternos como vemos en el ejemplo de estas personas. Noemí llegó a aprender, aunque le costó un poco, con mucha dificultad en su vida, pero llegó a aprenderlo. Cuando tomó a aquel niño y lo puso en su pecho, y fue para él, como dice ahí la traducción, señoriza. Ruth lo apoyó. Y evidentemente, Booz, por su trayectoria en Israel y por el testimonio que da a conocer, lo aprendió desde temprano. Pusieron esa confianza en el Señor en práctica. Hagamos lo mismo nosotros. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere usar. Oremos. Nuestro Padre, como dijimos en nuestro estudio anterior, seguramente hay necesidades representadas en esta congregación. Padre, para los que te conocemos como Salvador por medio de Jesucristo,
podemos con la dirección de tu Espíritu aplicar estas lecciones a nuestras vidas y proceder de una forma correcta para que esas necesidades encuentren solución. Pero quizás hay entre nosotros alguna persona presente cuya necesidad es la más grande necesidad que una persona puede tener. Y es la de perdón de pecados y certeza de vida eterna. Tú nos has dicho, tú nos has mostrado que eso únicamente se recibe por tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo. Y antes de poner el amén de esta oración, voy a preguntar, ¿hay alguna persona entre nosotros que no está segura de que sus pecados han sido perdonados? No sabe qué sucedería si no llega a casa. Todos deseamos llegar a casa, todos deseamos continuar con nuestra vida, pero estamos en manos del Señor y no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días. Si usted no tiene seguridad de que sus pecados no sabe si en realidad va a ser recibida por el Señor en su presencia o si va a una eternidad aparte de él. Si usted no está seguro, quisiéramos orar por usted. Mientras todos continúan con su cabeza inclinada en señal de reverencia, con sus ojos cerrados para evitar distracciones, voy a preguntar si usted desea, sabe, reconoce la necesidad de recibir a Cristo como Salvador personal hoy. Levante su mano. Queremos orar. Hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador. Solo el Señor conoce cada cosa y no vamos a insistir. Pero si usted ha tenido alguna renuencia por alguna razón, para indicarnos y para que oremos por usted, entonces, por favor, comparta esa inquietud con alguna persona de la iglesia para que haya oración a su favor, que pueda entender usted mejor que el pecado impide comunión con el Señor, que solo a través de Jesucristo ese pecado puede ser perdonado y la restauración y la comunión restablecida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas que han estado todo este tiempo aquí. Que sabemos, están quizás ya con deseos de ir a almorzar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con tu palabra. Continúa bendiciendo este ministerio. Continúa bendiciendo a los líderes, a cada persona que es parte de esta iglesia, para que tu palabra sea extendida a través de toda esta área. Tu nombre sea la palabra. Hay muchas personas que vengan a conocer a Cristo y que los que aquí asisten continúen creciendo en espíritu. En el nombre de Cristo.